Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo nombre que ha surgido para vestir la camiseta de River. Es un futbolista que ya en su momento, hace 2 años, había sonado para hacer fichaje del elenco de Núñez, pero después terminó él eligiendo una carrera más enfocada en lo económico que en lo deportivo, teniendo en cuenta que decidió irse del fútbol uruguayo al fútbol catarí. Estamos hablando de Fabricio Díaz, un volante central que por allá en el año 2023 se consagró campeón en nuestro país del Mundial Sub-20 con la selección charrúa juvenil. Y teniendo en cuenta que River necesita un mediocampista central o por lo menos un volante defensivo cuyas características sean más similares a las de Enzo Pérez que las de Juan Carlos Portillo, que si bien llegó para pelear un lugar con el capitán, obviamente al ser polifuncional Gallardo lo podría utilizar también en otros sectores de la cancha. Y además hay que tener en cuenta, con la transferencia de Santiago Simón al exterior, River puede incorporar un jugador más hasta el 31 de agosto, la AFA le da esa posibilidad. Y después también hay que tener en cuenta que el cupo liberado por el préstamo de Gonzalo Tapia al San Pablo de Brasil no fue utilizado, teniendo en cuenta que Lucas Cepeda no llegó a River, por lo que todavía hay una posibilidad de contratar un jugador nacido fuera de la Argentina. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco la actualidad del jugador en cuestión, porque no creo que la mayoría sepa qué es lo que está haciendo de su vida hoy en día. Es verdad que cuando un jugador se va al fútbol del Medio Oriente siendo muy joven, en el caso de Fabricio Díaz se fue teniendo tan solo 20 años, y uno supone previamente que la idea del futbolista no tiene tantos objetivos deportivos, teniendo en cuenta que el fútbol catarí, el fútbol árabe o los Emiratos Árabes Unidos son todas ligas que económicamente muchos equipos pueden darte un sueldo superior al que ganarían en el fútbol europeo, pero deportivamente, claro está, no es algo muy beneficioso para ellos. Y de hecho, Fabricio Díaz no ha jugado ni un solo partido con la selección mayor desde que se fue al fútbol de Qatar, habiendo sido el mediocampista central titular y figura de aquel torneo que ganó la selección charrúa en el 2023 en el Mundial Sub-20. Por eso mismo está claro que es un jugador que tuvo que escoger en su momento su próximo destino. Es cierto igual que River no estuvo tan cerca de contratarlo como se cree, pero por lo pronto podría haber ido a jugar a algún otro equipo de Sudamérica, muchos elencos de Brasil lo querían, o en definitiva algún equipo europeo que a lo mejor en cuanto al salario anual no le ofrecía lo mismo que hoy le está dando el conjunto catarí donde está desempeñando sus actividades, pero por lo pronto en cuanto a lo futbolístico seguramente hoy tendríamos una noción más que importante de qué es lo que está sucediendo con él. Teniendo en cuenta todo esto y sabiendo que para ir a la Copa del Mundo a representar a su selección tiene que estar en un lugar deportivamente más aceptable, el hecho de volver a este lado del mundo, teniendo en cuenta que desde Europa no lo han buscado, no lo vería con malos ojos. Después es cierto, no es fácil negociar con los clubes de Qatar, teniendo en cuenta que no los vas a correr con el dinero, porque es su principal arma a la hora de negociar con cualquier equipo del mundo. River, por su parte, tampoco es que estaría dispuesto a ofertar una millonada, simplemente intentará aprovecharse de esta posibilidad sabiendo de que el representante del jugador está analizando ofertas para que se vaya del fútbol de Qatar, porque deportivamente hoy por hoy al futbolista no le está sirviendo demasiado. Actualmente Fabricio Díaz tiene tan solo 22 años, tiene toda una carrera por delante, juega en el Al Gharafa, conjunto de la primera división del fútbol catarí, y llegó allí proveniente del Liverpool de Uruguay a mediados del 2023 a cambio de una cifra cercana de 7 millones de dólares. River era una suma que claramente podía pagar en ese entonces, sin embargo, estamos hablando de que en lo que respecta al contrato individual del futbolista fue prácticamente imposible igualar lo que hoy por hoy le están dando en Qatar en relación a lo que podía recibir en el fútbol argentino. Hasta este momento en el Al Gharafa ha disputado un total de 59 encuentros en los últimos 2 años con 2 goles y 2 asistencias, no siendo su capacidad y su cuota goleadora obviamente lo que más se destaca en esta clase de jugador, al ser un volante central, al ser un jugador que en algunas oportunidades ha jugado de doble 5, su mayor virtud tiene más que nada que ver con la salida dominada del balón y a la hora de marcar y equilibrar la mitad de la cancha es un futbolista excepcional, ya desde muy chico que viene teniendo esas cualidades
Tigres y prácticamente fue en lo que se fijó River en su momento como para intentar contratarlo. Después es cierto, River creo que se terminó arrepintiendo un poco por la gran cantidad de volantes centrales que vinieron y que ninguno terminó rindiendo. Cuando llegó al Al Gharafa de Qatar, firmó un contrato por 5 temporadas, es decir, hasta el 30 de junio del 2028, por lo que sí o sí hay que negociar con los jeques que manejan el club qatarí si es que se lo quiere incorporar en este periodo de transferencias. Es algo complicado, yo no creo que River, en caso de preguntar, estire mucho las negociaciones. Y digo en caso porque obviamente que durante todo este mes River va a evaluar la posibilidad de contratar a alguien debido a que se le abrió un cupo por Santiago Simón y posiblemente también se le pueda abrir uno más si es que Lanzini o Craneviter terminan yéndose al fútbol extranjero. Pero van a esperar para ver todas las alternativas y también hay que tener en cuenta que como la posibilidad de incorporar a alguien es hasta el 31 de agosto, tampoco dejo de lado el hecho de que River decida utilizar estos cupos únicamente si clasifica a los cuartos de final y supera a Libertad en los octavos de la Copa Libertadores. Caso contrario, si termina siendo un fracaso, porque si River queda fuera contra Libertad es un fracaso, a lo mejor no se termina incorporando a nadie. Pero supongamos que finalmente el Millonario decide ir en búsqueda de Fabricio Díaz, teniendo en cuenta que hoy el plantel de River no tiene un 5 característico que reemplace a Enzo Pérez. Y no lo digo puntualmente por este semestre, porque a lo mejor Enzo termina teniendo un nivel superlativo y termina siendo la gran figura del más grande en lo que queda de este año. Ojalá que sea así, porque eso significa que el plantel va a tener un rendimiento más que apropiado y se va a convertir claramente en candidato a ganar la Copa Libertadores. Pero el actual capitán de River termina contrato el 31 de diciembre de este año, por lo que ya de cara al 2026 River va a tener que salir a buscar un mediocampista central. Y no es mejor intentar traer a alguien con un tiempo de antelación, sabiendo que ese futbolista, no digo que tenga el deseo de ponerse la camiseta de River, pero si su representante ya está buscando alternativas para sacarlo de Qatar y que al menos tenga una temporada completa fuera del fútbol del Medio Oriente para ver si tiene alguna posibilidad de ir a representar a Uruguay al Mundial de Fútbol del 2026, y veo apropiado, en definitiva, que se pueda al menos hacer el intento. Después está toda la cuestión que tiene que ver con la negociación con el equipo de Qatar, que obviamente podría ser más que complicada y River podría quedarse con las manos vacías, pero un intento se podría llegar a hacer. Estarías incorporando un jugador de tan solo 22 años que quiere tener más competitividad en lo que respecta al fútbol y además estarías incorporando un jugador que quizás en este momento, por la cantidad de futbolistas que hay en la mitad de la cancha, podría no ser tan necesario. Igual esto también depende de cómo se encuentre Juan Carlos Portillo en relación a su recuperación de la tendinitis, porque si Portillo no logra ponerse bien, River habrá traído un jugador de Talleres que no puede ser sustituto ni pelear con Enzo Pérez, y eso obligaría al más grande a ir a búsqueda de un mediocampista central antes de que se cierre definitivamente el mercado. Pero de última está trayendo un volante central joven para lo que será el 2026, que ya con la salida de Enzo Pérez sí vas a tener que ir a buscar a alguien. Recordemos que las anteriores incorporaciones de volantes centrales en River no fueron las más oportunas, porque en 2024, 6 meses después de que Fabricio Díaz se fuera al fútbol de Qatar, River fue a buscar a Nicolás Fonseca y a Rodrigo Villagra, y un año después los dos se terminaron yendo de River sin pena ni gloria, porque ninguno de los dos pudo rendir con el suficiente nivel, por lo menos de manera continua. En el caso de Fabricio Díaz, si bien es cierto que necesitaría una readaptación clara al fútbol sudamericano, estamos hablando de un jugador de muchísima jerarquía. En la selección uruguaya sub-20 ha tenido un rendimiento verdaderamente espectacular. En total ha disputado 23 partidos y ha convertido 8 goles jugando para la categoría juvenil charrúa. Y 8 goles en poco más de 20 encuentros para un futbolista que se desempeña como volante central es verdaderamente un número muy pero muy bueno. Y además, si tenemos en cuenta que fue la gran figura del Mundial Sub-20, que es un torneo en el que normalmente deberían fijarse aquellos equipos que quieren contratar a un jugador de mucho nivel y de mucho futuro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Está claro que cuando la rompió en ese certamen juvenil, desde el lado del hincha de River, sobre todo a través de las redes sociales, le pidieron a la dirigencia que haga un intento para incorporar a Díaz. Sin embargo, el jugador ya tenía en la cabeza el hecho de irse al fútbol del Medio Oriente, a tal punto que su representante también había recibido sondeos, ninguna oferta quizá formal, pero sí algunas propuestas informales de algunos equipos de Europa que querían contar con él.
Sin embargo, cuando un jugador ya tiene en la cabeza el hecho de que lo mejor para él en cuanto a lo económico es irse a un equipo, en este caso de Qatar, no hay mucho que hacer, porque River al Liverpool de Uruguay le podía llegar a pagar lo que pretendía para contratar al jugador. Como mencioné antes, 7 millones de dólares es un número importante, estamos hablando de hacer una inversión por un jugador que en ese entonces tenía tan solo 20 años, pero por lo pronto en este momento sería un futbolista seguramente ya instalado en la selección uruguaya, no sé si puntualmente como titular, pero jugar en River te lleva a vestir la casaca de los combinados de distintos países de Sudamérica. Le ha sucedido a la mayoría de los extranjeros que han llegado a River en el último tiempo. Le pasó a Paulo Díaz, que si bien ya era un jugador de selección chilena, siguió manteniéndose en el combinado nacional trasandino por su nivel en River. Le pasó a Carrascal, que cuando llegó no era jugador de selección colombiana y se convirtió. Quintero volvió a la selección de Colombia luego de haber estado un par de temporadas afuera, una vez llegó a River. Borré jugó por primera vez para su país cuando estaba en el más grande. Lo mismo para Robert Rojas con la selección paraguaya. Muchos futbolistas o se mantuvieron o jugaron por primera vez en las selecciones de sus respectivos países gracias a tener rendimientos medianamente aceptables en River, porque muchos de ellos no llegaron a tener un nivel espectacular ni mucho menos. Todos sabemos que Carrascal acá, por ejemplo, era muy discutido, pero logró jugar en la selección gracias a lo que hizo en el Millonario y también al hecho que te da ponerte el manto sagrado, porque la mayoría de los entrenadores del fútbol de Sudamérica pretenden que los jugadores que vistan la camiseta de su país tengan un nivel competitivo alto. Y más allá de que River no sea Europa, sobre todo en cuanto a lo económico, en cuanto a lo futbolístico y lo deportivo es sin lugar a dudas de lo mejor del continente sudamericano. Por eso mismo, si Fabricio Díaz, que todavía no jugó ni un partido oficial con la selección uruguaya mayor, cuando estamos hablando del volante central campeón del mundo sub-20, obviamente uno no puede dejar de lado que irse al fútbol de Qatar le jugó muy en contra a la hora de ponerse la camiseta de su país. Así que regresar a Sudamérica y en este caso ponerse la camiseta de River claramente podría hacer que se sintiera beneficiado, sobre todo cuando queda tan solo un año para que se dispute la Copa del Mundo de Selecciones, que por primera vez, como todos sabemos, se llevará a cabo en 3 países: Canadá, Estados Unidos y México. Otra de las razones por la que en su momento desde el lado de River veían óptimo la contratación de Fabricio Díaz era por la buena relación que había entre los directivos del más grande y los dirigentes del Liverpool uruguayo. Recordemos que en ese entonces todavía en el más grande estaba jugando, por ejemplo, Nicolás de la Cruz, y se habían realizado buenos negocios en relación al volante uruguayo. Otro jugador de la Cruz que había formado parte de la sub-20 en su momento, River lo contrató y rápidamente, un par de temporadas después, se convirtió en jugador de la selección charrúa. Inclusive llegó a disputar el Mundial de Qatar siendo futbolista del Millonario. Por lo pronto, las cualidades de Díaz dentro del campo de juego serían muy oportunas para un equipo de la magnitud de River. Un jugador que, además de ser más defensivo que ofensivo a la hora de hablar de los volantes centrales, tiene buen primer pase de salida, es un jugador que suele verticalizar el fútbol, es decir, no es ese típico número 5 que recupera la pelota y toca hacia los costados o hacia atrás. Como ya sabemos, a Gallardo le gusta que los volantes centrales de su 11 titular generalmente puedan siempre dar pases hacia adelante. Obviamente no en todas las circunstancias del partido, hay a veces en las cuales hay que jugar un poco más seguro, pero por lo pronto le gusta que los jugadores sean más verticales que horizontales, porque de esa manera los mediocampistas defensivos pueden ser la primera salida del equipo. Es más, me atrevería a decir que esa es la principal razón por la cual hoy Enzo Pérez sigue siendo un jugador muy importante para el muñeco, más allá de por todo lo que le dio a River y por la experiencia que puede generar dentro de un probable 11 titular, sino porque hay muchos volantes centrales, y eso sucedió con otros número 5 que pasaron con River, que no tenían características de dar esos pases hacia adelante y que normalmente, si bien podían estar bien ubicados dentro del terreno de juego, apenas recuperaban la pelota siempre hacían la más fácil. Y a Gallardo no le gusta eso, así que Fabricio Díaz podría ser una alternativa más que interesante en ese sentido. Además de ser un jugador con buen porte físico, es rápido, si convirtió 8 goles en 23 partidos con la sub-20, alguna cualidad, no voy a decir ofensiva puntualmente,
debe tener, pero sí tiene que ser un jugador que sabe aprovechar bien ciertas circunstancias del partido como para poder llegar al área rival. De hecho, Enzo Pérez contra San Lorenzo hace un par de jornadas en el torneo doméstico convirtió un verdadero golazo. Fabricio Díaz es de esa clase de jugadores que cada tanto, cada cierta cantidad de partidos puede aparecer para aportar su respectiva cuota goleadora. Así que estamos hablando de un jugador que podría ser muy completo y, como dije también al principio, tiene tan solo 22 años. Es tranquilamente también un volante central que puede ser moldeado a la medida de River. Un jugador que podría complementarse bastante bien con los volantes que hoy por hoy forman parte de la plantilla del elenco de Núñez. Después, es cierto, la adaptación lógica, el hecho de volver a Sudamérica después de un tiempo. Esperemos que no sea un caso similar al de Nicolás Fonseca, si bien es cierto que Fonseca era más grande y venía del fútbol uruguayo propio, del Montevideo Wanderers, y solamente en el exterior había estado en las segundas y terceras divisiones del fútbol italiano. Estamos hablando de un jugador que va a volver, en caso de que sea refuerzo de River, después de mucho tiempo a este lado del mundo. Y hay que ver en definitiva si futbolísticamente eso no le termina pesando. Aún así, si quiere jugar al Mundial, más allá de lo que te da la propia camiseta de River, el futbolista también tendrá que hacer lo propio teniendo buenos rendimientos. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Fabricio Díaz, volante central uruguayo que hoy juega en el Al Gharafa de Qatar, es uno de los nombres que va a analizar la dirigencia, obviamente junto con Marcelo Gallardo, para ver si se va o no a hacer una oferta de acá hasta que termine el mercado de pases. Teniendo en cuenta que con la transferencia de Santiago Simón al fútbol mexicano y con las posibles partidas de Lanzini y Craneviter al fútbol extranjero, al más grande se le abrirán cupos para incorporar futbolistas hasta el 31 de agosto, hasta que termine el mercado de pases europeo. El millonario está analizando qué clase de jugador podría llegar a incorporar, y Fabricio Díaz, siendo un volante central, defensivo y con mucho futuro, y sabiendo que Enzo Pérez, que hoy es el titular en ese sector, acaba contrato el 31 de diciembre, desde el lado del muñeco ven óptimo su posible incorporación. Además, no hay que olvidarse que River no utilizó el cupo de extranjero que todavía tiene por la cesión de Gonzalo Tapia al San Pablo de Brasil, así que si se negocia de manera formal con el Al Gharafa de Qatar, podría llegar a convertirse en nuevo fichaje del millonario. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.